En 1957, la hermana Lucía de Fátima, una de los 3 niños pastores que presenciaron las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, compartió profundas ideas que han dado forma al panorama espiritual durante generaciones. Estas revelaciones surgieron durante una conversación fundamental con el padre Agustín Fuentes, un clérigo encargado de supervisar la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto, los otros 2 videntes de Fátima. En esta reunión, celebrada en el convento de Coimbra en Portugal, la hermana Lucía reveló aspectos clave de los secretos de Fátima, profecías que todavía resuenan profundamente en los corazones de los católicos de todo el mundo. Después de regresar de este encuentro transformador, el padre Fuentes compartió públicamente las revelaciones de la hermana Lucía, ofreciendo a los fieles un vistazo al mensaje profético de la Virgen María. Este testimonio fue avalado oficialmente por la Iglesia, incluido el obispo de Fátima, afirmando su autenticidad. El mensaje que la hermana Lucía transmitió al padre Fuentes fue claro, pero profundamente inquietante. Un crudo recordatorio de la urgente necesidad de arrepentimiento, oración y despertar espiritual de la humanidad. Aunque frágil y enferma en el momento de su reunión, la hermana Lucía expresó su profundo pesar por cómo el mensaje de Nuestra Señora de Fátima había sido ignorado en gran medida. Lamentó que ni los justos ni los malvados hubieran atendido el llamado. Los inmorales continuaron sus vidas ajenos al peligro inminente. Nadie está prestando atención, declaró. Un grito no de desesperación, sino una súplica urgente para que el mundo despierte antes de que sea demasiado tarde. Según Sor Lucía, la profecía de la Virgen María no fue simplemente un llamado al arrepentimiento personal, sino también una advertencia para el mundo entero. El Señor castigará severamente al mundo, dijo, refiriéndose a un momento en el que la incapacidad de la humanidad para volver a Dios se manifestaría con toda su fuerza. Aunque envuelta en misterio, la profecía indicaba una gran prueba que aguardaba a la humanidad, una que sería devastadora y de gran alcance. La oración, el arrepentimiento y la conversión se presentaron como los únicos caminos hacia la salvación. La tercera parte del secreto de Fátima, que permaneció confidencial hasta 1960, contenía poderosos mensajes sobre futuros juicios, incluido el papel de Rusia en estos acontecimientos. Sor Lucía confirmó que Rusia, debido a su decadencia espiritual, estaba destinada a convertirse en un instrumento clave del castigo divino si la humanidad no actuaba. Advirtió que a menos que el mundo convierta a Rusia antes, las consecuencias serían catastróficas. La profecía señaló el surgimiento de grandes conflictos y la desaparición de muchas naciones durante una época de ajuste de cuentas espiritual. Haciendo eco de las palabras de la Virgen María, la hermana Lucía afirmó: «Muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra». Sin embargo, este no es un mensaje de desesperación, sino de urgencia. Las palabras de la hermana Lucía no pretendían paralizar de miedo, sino despertar a la gente a la realidad de la justicia divina. La batalla más grande, reveló, sería entre María y Satanás. La Virgen Inmaculada lideraría la lucha contra las fuerzas del mal, y su victoria final presagiaría el amor de Dios y la salvación de las almas. En su conversación con el padre Fuentes, la hermana Lucía también enfatizó el poder espiritual del rosario, instando a la gente a orar, arrepentirse y volverse a Dios para protegerse de las pruebas venideras. El rosario no era simplemente una práctica devocional, sino un arma poderosa contra el mal, un medio para invocar la protección e intervención divina en medio de desafíos futuros. El padre Fuentes, conmovido por el testimonio de Sor Lucía, regresó a México y compartió este mensaje con los fieles, animándolos a tomar en serio las profecías de Fátima. Fue un llamado a la acción, no a entrar en pánico, sino a profundizar la fe,
abrazar el poder de la oración y unirnos como comunidad de creyentes para enfrentar juntos las pruebas que se avecinan. Las palabras de la hermana Lucía siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran en 1957. Las guerras, los desastres naturales y la decadencia moral continúan asolando al mundo, haciendo que la necesidad de oración y renovación espiritual sea más apremiante que nunca. El llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la oración es tan urgente ahora como lo era entonces. A la luz de estos desafíos globales, las reflexiones del Padre Fuentes sobre la profecía de la hermana Lucía ofrecen un profundo mensaje de esperanza y responsabilidad. En lugar de temer lo que les espera, los fieles están llamados a prepararse espiritualmente, unirse en oración y confiar en la protección divina de Dios. A medida que el mundo se acerca a su momento de ajuste de cuentas, el rosario, la oración y la fuerza espiritual de una iglesia unificada pueden ser las claves para soportar y superar las pruebas que nos aguardan. Los testimonios del Padre Fuentes y de la hermana Lucía nos invitan a todos a reflexionar sobre el estado de nuestra alma y del mundo que nos rodea. El momento de actuar es ahora. A través de la fe, la oración y la conversión, podemos capear la tormenta y presenciar el triunfo de María y su Hijo, Jesucristo, sobre todas las fuerzas del mal. Únase a nosotros en este viaje de fe y revelación. Que la Virgen María os guíe y proteja mientras recorréis el camino de la oración, el arrepentimiento y la conversión. La batalla por las almas es inquebrantable, y uno de los golpes más dolorosos a los inmaculados corazones de Jesús y María proviene de la caída de los sacerdotes y de las vocaciones religiosas. Cuando un monje o sacerdote abandona su llamado sagrado, innumerables almas son conducidas a la oscuridad. Consciente del inmenso poder de estas almas consagradas, el enemigo no escatima esfuerzos para desviarlas, tentándolas con placeres y distracciones mundanas. Tales fracasos no solo dañan sus propias vidas espirituales, sino que también infligen un sufrimiento inconmensurable al mundo, ya que cada alma caída representa una pérdida en el reino de Dios. El mensaje del Padre Pétar es inequívoco. Las consecuencias de abandonar una vocación sagrada son profundas y devastadoras. La pérdida de estas almas devotas envía ondas de desesperación en todo el mundo. El insulto más grave ocurre cuando aquellos elegidos para santificar a otros sucumben a la tentación y se desvían de su camino santo. Sin embargo, esta es la batalla que enfrentamos hoy, una lucha contra la apatía, la distracción y las presiones abrumadoras de las actividades mundanas. ¿Qué significa esto para nosotros? El dolor y la tristeza constantes de la Virgen María, evidentes en sus apariciones, nos recuerdan la urgencia de nuestra situación. Debemos llorar por las almas perdidas, siguiendo el ejemplo de Francisco y Jacinta, cuyo sufrimiento ejemplificó la verdadera santidad. Su dolor fue una respuesta directa a las ofensas contra Dios, un acto de amor y una advertencia. El Padre Pétar y otros como él sienten la urgencia de despertar al mundo de su letargo espiritual. Esto no es simplemente un llamado al arrepentimiento terrenal para evitar el castigo material. Es un llamado a la salvación eterna. En esta coyuntura crítica de un gran conflicto espiritual, debemos decidir permanecer con Dios o caer en las garras del enemigo. No hay término medio ni otra opción. Nuestra única esperanza está en las defensas finales que nos da la Santísima Virgen María, el rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. Estas son las armas de nuestra salvación. Más allá de ellos no habrá más recurso. En su infinita misericordia, Dios ha proporcionado estas herramientas finales para salvaguardar nuestras almas. Pero ¿cuántos las tomarán en serio? ¿Cuántos atenderán el llamado a la renovación espiritual y abrazarán estos poderosos dones antes de que sea demasiado tarde? Jesucristo, en su gracia ilimitada,
continúa ofreciendo a la humanidad una última oportunidad de redención, una oportunidad que no debemos desperdiciar. Ignorar este llamado es rechazar de plano la salvación, cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo que deja una marca indeleble en nuestras almas, separándonos permanentemente de la misericordia divina. Recordemos que Jesús, el justo Hijo de María, no tolerará insultos contra su madre, especialmente cuando implican rechazar los medios que Él nos ha dado para la salvación. Esto no es simplemente una profecía, es una invitación convincente. Ahora es el momento de cambiar, renovar nuestro compromiso y abrazar Él. Poder del Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Este es nuestro momento de elegir la vida. Elige estar con Dios. Elige luchar por la salvación de nuestras almas y las almas de aquellos con quienes nos encontramos. Amor, Jesucristo siempre ha mantenido su papel como nuestro refugio espiritual, y su intercesión ha sido el medio firme por el cual los fieles buscan la protección y la gracia divinas. Ahora, mientras enfrentamos desafíos cada vez más abrumadores en nuestro mundo, recordamos los dos grandes instrumentos que Dios ha proporcionado para salvar a la humanidad y salvaguardar la creación: la oración y el sacrificio. Estas son las herramientas a través de las cuales podemos enfrentar las crecientes fuerzas del mal y lograr la renovación espiritual. Una de las formas más poderosas de participar en la oración y el sacrificio es a través del Santo Rosario, un regalo que nos ha dado Nuestra Señora en estos últimos días. El Padre Fuentes, figura clave en la difusión del mensaje de Fátima, enfatizó que el rosario es mucho más que una simple serie de oraciones. Es un arma espiritual capaz de resolver cualquier problema, ya sea físico, mental o espiritual, si se ora con fe y devoción. La Iglesia ha reconocido desde hace mucho tiempo la eficacia del rosario para transformar vidas, sanar familias e incluso guiar a naciones enteras hacia la paz y la salvación. El rosario no es meramente una devoción personal. Es una oración potente que impacta a las familias, las comunidades religiosas y al mundo en general. Independientemente de la crisis, ya sea económica, social o ambiental, el rosario proporciona la fuerza espiritual necesaria para superar estos desafíos. En estos tiempos turbulentos, cuando la humanidad parece ahogarse en la desesperación y la incertidumbre, el rosario sigue siendo un salvavidas que ofrece esperanza e intercesión. Como sugirió el Padre Fuentes, rezar el rosario trae paz mental a Dios, y al hacerlo, participamos en la obra divina de salvación y santificación. En el corazón del Inmaculado Corazón de María se encuentra su papel de Madre de la Misericordia, el amor y el perdón. Ella es el camino seguro al cielo. A través de su Inmaculado Corazón, encontramos la gracia y la protección necesarias para navegar las batallas espirituales de nuestras vidas. En medio de este conflicto espiritual, María se erige como mediadora entre nosotros y su Hijo, Jesucristo, ofreciéndonos la gracia de la conversión, la misericordia de Dios y la esperanza de la salvación eterna. Es fundamental reconocer que el llamado a honrar y buscar refugio en el Inmaculado Corazón de María no es meramente una práctica devocional, es una jerarquía religiosa. Hubo intentos de desacreditar al Padre Fuentes, acusándolo de inventar las palabras de Sor Lucía. Las acusaciones en su contra eran graves, pero después de años de investigación quedó claro que eran infundadas. El Padre Alonso, una figura clave en la investigación oficial de Fátima, finalmente reconoció que el núcleo de las enseñanzas del Padre Fuentes sobre el mensaje de Fátima era exacto. Incluso admitió que la reacción de la Iglesia oficial había sido equivocada. Esta controversia subraya el profundo significado espiritual de las revelaciones de Fátima y el coraje que mostró el Padre Fuentes al compartirla. Jerarquía religiosa. Hubo intentos de desacreditar al Padre Fuentes, acusándolo de inventar las palabras de Sor Lucía.
Las acusaciones en su contra eran graves, pero después de años de investigación, quedó claro que eran infundadas. El padre Alonso, una figura clave en la investigación oficial de Fátima, finalmente reconoció que el núcleo de las enseñanzas del padre Fuentes sobre el mensaje de Fátima era exacto. Incluso admitió que la reacción de la Iglesia oficial había sido equivocada. Esta controversia subraya el profundo significado espiritual de las revelaciones de Fátima y el coraje que mostró el padre Fuentes al compartir la verdad sobre los peligros que enfrentamos y las armas espirituales a nuestra disposición. La controversia en torno a las entrevistas de Sor Lucía y la resistencia que enfrentaron quienes intentaron difundir el mensaje de Fátima revelan cómo se pueden suprimir las verdades divinas incluso dentro de la Iglesia. Sin embargo, la verdad sigue siendo innegable. Los mensajes de oración, arrepentimiento y conversión de María siguen siendo un llamado vital para todos nosotros. A pesar de la dura reacción, el padre Fuentes se mantuvo firme al proclamar que el rosario, junto con la devoción al Inmaculado Corazón, es el remedio definitivo contra las crisis espirituales y materiales que afligen al mundo. Este poderoso mensaje debe resonar profundamente en nuestros corazones. El plan de salvación de Dios para la humanidad aún no está completo, pero requiere nuestra participación activa. No podemos esperar a que alguien más actúe. Estamos llamados a orar, a sacrificarnos y a entregarnos a la misericordia de Dios en estos últimos días. Escuchemos el llamado de la Santísima Virgen María. Rezar el rosario diariamente, acudir a su Inmaculado Corazón en busca de protección y vivir una vida de sacrificio y oración. Estas son las herramientas que nos llevarán a la victoria, tanto espiritual como eternamente. A través de estas prácticas, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos que tenemos ante nosotros y participar en la salvación y sanación de nuestro mundo. Mientras continuamos navegando por estos tiempos turbulentos, nunca olvidemos la importancia de la preparación espiritual, arraigada en la oración, la devoción a María y un firme compromiso con la voluntad de Dios. La victoria ya está asegurada a través de Cristo, pero es a través de nuestra fiel participación que experimentaremos la plenitud de su gracia y misericordia.